contentos de estar en la casa del Señor? Bueno, hermanos, entonces vamos a alabar. Este es el día del Señor. Vamos a entrar con alegría, con júbilo, con gozo, con gratitud en esta mañana. Yo quiero darle gracias a Dios, hermanos, por lo bueno que ha sido Dios en estos días. ¿Sí? Muchos están viendo muchas situaciones difíciles, pero yo estoy viendo la mano poderosa de Dios sobre sus hijos y sobre el mundo. Dios tiene un plan bien determinado y bien definido, y nosotros somos parte de ese plan en medio de esta situación. Pero el nombre de Dios siempre es exaltado. Dios me ha guardado, ¿sí? Y no porque me lo merezca, sino por la pura misericordia de Dios me ha guardado y me ha sostenido. Su diestra me ha sostenido, y a cada uno de ustedes, hermanos. Yo les decía en el mensaje pasado, vamos a alabar a Dios, una exhortación a la alabanza se llamaba el tema. ¿Por qué no nos ponemos sobre nuestros pies, hermanos? Y empiece a adorar a Dios. Y yo les invito a todos allá en casa, hermanos, no es tiempo nada más de estar viendo el video, sino es tiempo de adorar a Dios, hermanos. Así que ahí donde esté, vamos a hacer una oración de inicio. Incline su rostro desde su hogar, porque la misma presencia de Dios está ahí en su casa, está en su vida y está en su corazón, y el mismo Dios está aquí en este lugar para bendecir nuestro nombre. Así que únanse desde su hogar con nosotros en adoración y en alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que dejó su trono de gloria para venir y hacerse hombre y dar su vida en la cruz del Calvario, por aquel hombre insignificante que era yo, por el más vil pecador. Él dijo: Gerardo, y por cada uno de ustedes, yo voy a la cruz por amor a ti. Y Él viene a la tierra y lo suben en un madero y se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de esa sangre nosotros tuvimos perdón de nuestros pecados y tuvimos acceso. Y dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Oh bendito Rey Celestial. No éramos dignos, pero tú te dignaste a venir al mundo y perdonar nuestros pecados. Yo quiero darte gracias. Estoy totalmente agradecido por todo lo que has hecho en mi vida. Me has guardado, me has cuidado, me has alimentado. Y cuando ha venido la escasez, Señor, tú has venido y me has traído alimento. No me ha faltado a mi hogar. Cuando las tormentas se han levantado en mi vida, Señor, tú las has calmado. Y con tus alas me has cubierto de una forma amorosa, piadosa, misericordiosa, que no tengo palabras para agradecerte en mi corazón lo que has hecho en mi vida, Señor. Nada más me desbordo en alabanza y adoración a aquel que rescató mi vida y perdonó mis pecados, y que me selló con su Santo Espíritu y prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y el cual resucitó y dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes también estén. Un día estaré en tu presencia, Señor, y esa es mi esperanza, mi regocijo, mi fortaleza. No importa lo que pueda pasar en este mundo, porque tú estás conmigo. Y la diestra de tu justicia me sostiene. Así que, Espíritu Santo de Dios, toma el control de cada uno de los que estamos aquí y de los que están en casa. Toca sus corazones, su vida, a través de esta palabra, a través de esta adoración, Señor. Te damos gracias por cuidarnos en estos tiempos difíciles. Dejamos a tu Santo Espíritu que tome el control de la alabanza, de la adoración y el servicio en este domingo. Guárdanos, Señor. Hemos abierto las puertas del templo, Señor, confiando en ti, en tu protección,
porque el pueblo tiene ganas de venir a alabar tu nombre, Señor, y nadie nos detendrá de alabar y bendecir tu nombre, pero sí tomaremos las precauciones debidas como humanos, pero no dependemos más que de ti, Señor mi Dios. Te damos gracias en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, después de orar y platicar con Dios en esta mañana, vayamos a la palabra de Dios. Al Salmo 46. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Salmo 46. ¿Usted cree, hermano, que Dios es nuestro amparo? Y no nomás nuestro amparo, sino es el que nos fortalece. Y yo quiero que vayamos leyendo conscientemente lo que dice el salmista. Y yo lo voy a ir leyendo y usted lo va meditando. ¿Estamos listos en casa? Dios nos bendiga. Y dice el salmista en el Salmo 46, vamos a estar leyendo desde el 1 al 7. Y dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turbe sus aguas y tiemblen los montes a causa de su brameza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas y no será conmovido. Dios le ayudará al clarear la mañana. Y dice el 6: bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos dice: está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Así que alábenle y bendiga el nombre de Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios y poderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Alábenle! Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
y le alabamos a Dios. Y vemos que Dios está frente a nosotros, porque Dios está aquí. Aquí está con nosotros, en sus casas, en donde quiera está Dios. Así es que les pido que cierren sus ojos. Imagínense que Dios está viéndolos, escuchando su alabanza. Y vamos a cantarle a Dios, porque Él es digno de recibir toda nuestra alabanza, nuestra adoración y todo, porque Él es nuestro Dios. Él nos creó. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció y temblará su voz, y temblará su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Del rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció temblará su voz, y temblará su voz. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día quiere estar, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La vida de Dios, el Padre, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Grande es Dios, cántale, cuán grande es Dios, todos lo verán. Grande es Dios.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios no rechaza oración, oraciones alimentos. Y nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende su mano, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta su mano, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los
Dios en esta mañana. Alaba a Dios porque Él es digno. Él es digno de toda nuestra alabanza. Él es digno de toda nuestra adoración. Solamente Él es digno de recibir la gloria, la honra, la alabanza por los siglos. En esta mañana, Padre, te adoramos. En esta mañana te exaltamos, mi Dios. En esta mañana te reconocemos como nuestro Dios, como el único Salvador, como el único Todopoderoso. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios en esta mañana. Alaba a Dios, alaba a Dios. Él es digno de recibir alabanza. Él es digno. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba, alaba, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios en esta mañana. Glorifica el nombre de Dios, exalta el nombre de Dios, alaba, alaba, tú eres digno, Dios. Santo eres Dios, te adoramos Dios en esta mañana, te bendecimos, te exaltamos, Padre. Damos gracias al Señor en esta mañana, damos gracias al Señor por su presencia. Cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas, amén. En esta mañana hemos adorado a nuestro Dios, hemos bendecido a nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a escuchar la palabra del Señor, el mensaje que el Señor puso en nuestros corazones, salvados de la ira. Gracias al Señor que nosotros estamos salvados de la ira de Dios. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 18. Y lo vamos a leer hasta el verso 20. Romanos capítulo 1, el verso 18 al 20. Amén. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Amén. En esta mañana el pasaje que vamos a considerar indica que la ira de Dios contra los perdidos es absolutamente justificada. La ira de Dios ante las personas perdidas está justificada. Solo Cristo es el camino para que todos los hombres se salven. Y sin Cristo no hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación. Por eso el tema de hoy es: nosotros estamos salvos de la ira de Dios. Salvos de la ira de Dios. El Evangelio de la Salvación empieza demostrando que la situación del hombre
hace imprescindible el mensaje de la redención. La situación del hombre, el pecado del hombre, por la condición del hombre, era necesario que el Hijo del Hombre viniera al mundo a pagar un precio por los pecados. Era necesario por la situación del hombre. Demuestra que todos los hombres son pecadores y que son culpables por lo que han hecho. ¿Por qué nosotros estamos hablando acerca de eso en esta mañana? Si ahorita estamos adorando a Dios, nosotros estamos viviendo una situación muy difícil en el mundo. Nosotros estamos viviendo una situación de tremendas cosas que están sucediendo quizás en el mundo. Toda la vida han sucedido cosas, han habido terremotos, han habido guerras, han habido enfermedades, ha habido tantas cosas, pero hoy, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, parece que se vino como una ola de todo junto y se está poniendo una situación totalmente difícil en el mundo. Y cuando yo pensaba acerca de eso que el Señor ponía en mi corazón, estaba pensando en una persona, más bien tuve un sueño con una persona que me dijo: Vero, ¿qué vas a predicar? Yo le dije: voy a predicar y voy a hablar acerca de lo que está sucediendo de la pandemia. Y luego me dice: ay, no, yo no quiero escuchar nada de eso. ¿Sabes qué? Yo no te voy a escuchar, yo no voy a escuchar lo que tú hablas. Así es que a Dios le dije: si no enfrentas la situación, no vas a poder superarla. No negando, cuando nosotros negamos una situación, no significa que esa situación va a ser resuelta. No significa que esa situación va a salir, se va a resolver. Para nosotros poder resolver una situación que hay en el mundo, hay en el ser humano, necesitamos ver qué es lo que está provocando esa situación. Normalmente nosotros, cuando hablamos de ira de Dios, casi no nos gusta hablar de lo que es la ira de Dios. Más bien nos gusta hablar de la misericordia de Dios, nos gusta hablar de la gracia de Dios, del perdón, de la bondad de Dios. Pero es necesario que nosotros hablemos acerca de la ira de Dios. En Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esta palabra ira aparece solamente aquí en Romanos, pero la palabra ira aparece 8 veces en esta carta. Y aparece en Romanos 2:5, aparece en Romanos 2:8, aparece en Romanos 4:15, aparece en Romanos 5:9, aparece en Romanos 9:22, aparece en Romanos 12:19, y en todos los casos se refiere a la ira divina. Para nosotros hablar de ira, normalmente no nos gusta hablar de ira y involucrar a Dios con ira. ¿Por qué no nos gusta involucrar a Dios con ira? Porque algunos que han intentado interpretar esta relación de ira con Dios, no lo podemos hacer, porque la ira del ser humano, a la que nosotros estamos acostumbrados, es una sensación, es una emoción que nosotros sentimos de coraje. Muchas veces nosotros nos airamos o salimos de la ira, actuamos con ira porque no se cumplieron las cosas que nosotros queríamos que se cumplieran, a veces por capricho, a veces por egoísmo. Nosotros nos airamos, nos enojamos, nos enfurecemos. Yo me ponía a pensar en un niño. A veces un niño, cuando no consigue lo que quiere, se aira y empieza a aventar todo y se empieza a enojar. Si nosotros asociamos esa ira de Dios, entonces la estamos haciendo mal. No se trata de eso cuando nosotros hablamos de la ira de Dios. A veces nosotros no queremos decir: es la ira de Dios, es que Dios está airado. A veces nosotros mejor ponemos como que es la naturaleza que está enojada, el mar se enojó y salió de su brote. A veces queremos quitar lo que la palabra del Señor habla. Pero realmente, cuando nosotros hablamos de ira, no estamos hablando de una emoción como nosotros la miramos. El significado de la ira de Dios es la acción
de castigar el pecado y es apropiada reacción contra el mal. La ira de Dios, hermanos, es para salvación. La ira de Dios es para corrección. La ira de Dios es para que los hombres puedan entender su condición y acercarse a Él. Yo recuerdo, y cuando yo estaba meditando en esto, recuerdo algunas cosas que nosotros acostumbramos a hacer con nuestros hijos. No sé si a usted le tocaba. Cuando nuestros hijos hacían algo incorrecto, nosotros tratábamos de corregirlos. Y muchas veces, cuando los corregíamos, había un coraje en nuestro corazón de por qué están haciendo eso si nosotros ya les dijimos que eso no se debe de hacer. ¿Por qué ellos están yendo a hacer eso? Entonces había una reacción de nosotros. Yo ya hablé contigo, yo ya te dije que eso estaba incorrecto, que eso que tú estabas haciendo estaba mal, entonces tú vas a tener que recibir un castigo. Y ese castigo a veces era una nalgada, a veces era un castigo de que se le quitaban algunas cosas que a ellos le agradaban, pero ese era el castigo. Cuando Dios habla, cuando el Señor nos habla aquí de ira, indica una posición firme y efectiva de Dios hacia el mal. Es más que una emoción. La ira es una actividad divina. La ira es una resistencia al pecado. Dios no resiste el pecado. Dios ama a los pecadores, pero no resiste al pecado. Él no quiere que el hombre peque. Él no quiere que el hombre viva mal. Él se opone. Él se opone a todas esas cosas. Dice, de modo que la ira de Dios es otra cara de su amor. ¿Ustedes creen que la ira de Dios puede ser otra cara de su amor? La ira de Dios es otra cara del amor de Dios. Ahora imagínense ustedes esta situación que nosotros estamos viviendo. Se han quitado tantas cosas, ha pasado tantas cosas, ha habido tantas muertes, ha habido tanta situación. ¿Ustedes creen que en medio de toda esta situación Dios está queriendo salvar al hombre? A pesar de que hay toda esa situación, nosotros no podemos decir ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué? Hay mucha gente que dice ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué si Dios es bueno hay tanta situación? ¿Por qué si Dios es bueno está el pecado? ¿Por qué si Dios es bueno hay tanta muerte? ¿Por qué si Dios es bueno? Nosotros tenemos que reconocer, para poder enfrentar toda esta situación que hay en el mundo, reconocer el porqué de toda esta situación. El porqué es que el hombre se ha alejado de Dios. Es que el hombre ha dejado de adorar a Dios y ha empezado a hacer otras cosas. Dice Romanos, el hombre, en lugar de adorar a Dios, el hombre no tiene excusa. El hombre, en lugar de adorar a Dios, empieza a adorar otras cosas, empieza a irse por otro lado. Y cuando viene el mal, nosotros decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esta situación? Cuando nosotros tenemos algún problema, cuando nosotros no reconocemos, un pensador chino que es Confucio dijo, quien comete un error y no lo corrige, está cometiendo otro error. Cuando uno comete un error y no lo corrige, está cometiendo otro error. Cuando nosotros no corregimos nuestra vida, el mundo se va ido desviando porque no ha volteado su corazón al Señor. En vez de voltear su corazón al Señor, se ha ido metiendo más en tantas situaciones desagradables a Dios. Y Dios desea que el hombre vuelva, como decía Romanos 2:5, dice, una vez más se lo leo, dice la expresión dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Atesoras. Cuando hay un corazón no arrepentido, atesoramos ira para el día de la ira. La ira de Dios es merecida debido a que todos los incrédulos saben que están violando los mandamientos de Dios.
Dice su palabra, la revelación de la ira de Dios es contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Contra toda impiedad debe referirse a los pecados contra Dios, y con la injusticia, cuando habla de injusticia, se está refiriendo a los pecados de los hombres. El término de suprimir el pecado es que nosotros pasamos por alto, como yo les decía ahorita, pasamos por alto o no decimos. Mucha gente no dice la verdad de Dios como es. Como yo les decía ahorita, a veces nosotros hablamos mucho de la misericordia de Dios, y yo soy una que está a favor de hablar de la misericordia de Dios, de hablar de la gracia de Dios. Y hay veces que nosotros pasamos mucho por alto muchas cosas que la palabra de Dios dice, que el ser humano debe apartarse del mal, que el Hijo de Dios, que las personas que no conocen a Dios deben reconocer al Señor, deben de apartarse de todas esas cosas que desagradan a Dios. El hombre trata de tapar, de no decir lo que realmente es. A veces cuando abren la Biblia y leen muchas cosas que le dice la palabra de Dios, a veces queremos traducirlo en otra situación. No, ya eso es antiguo, vamos a acomodar la palabra de Dios a lo moderno. La palabra de Dios es la misma del tiempo antiguo al tiempo moderno, y la podemos leer de la misma forma. Anoche que yo estaba platicando con el Señor, yo le decía al Señor, yo recuerdo cuando yo era niña, y yo todas las cosas que hablaban en la iglesia, como yo estaba sentada ahí en el templo cuando estaban los cultos desde muy chiquita, así como estaba mi nieta y las niñas de Redelsi, y yo todo escuchaba cuando se hablaba de que Jesucristo venía, cuando se hablaba que nosotros debemos de apartarnos del mundo, cuando se hablaba que Dios aborrecía el pecado, que los borrachos, que los idólatras, que los homosexuales, que todas esas personas no heredarán el reino de los cielos, que todas esas personas, los mentirosos, todo como dice la palabra del Señor. Cuando yo escuchaba todo eso yo lo tomaba muy literal. Yo no lo adornaba con nada. Yo decía, borracho. Yo decía, mentira. No miraba mentira pequeña, mentira mediana, mentira blanca, mentira oscura. Miraba mentira. Y yo decía, todo eso Dios no le agrada, Dios lo aborrece en el ser humano. Y todo eso, si nosotros nos hemos empezado a dar cuenta, todo eso se ha dejado de predicar, de lo que a Dios no le agrada, y a veces nos queremos acomodar a lo que la gente quiere escuchar. A veces nosotros queremos decirle a la gente lo que ellos quieren escuchar y apapacharlos, y está bien, no te preocupes, mire, la gracia de Dios es grande. Yo creo que la gracia de Dios es grande, es poderosa, puede salvar y tiene misericordia para el ser humano, pero Dios muestra su amor para con nosotros muchas veces enojándose. Dios muestra la ira de Él contra todas esas cosas que los hombres están haciendo. El hombre dice que ellos no pueden decir, yo no sé de Dios, a mí nadie me ha hablado de Dios. Dice la palabra del Señor, ningún ser humano, aunque no haya escuchado el Evangelio, no tiene excusa delante de Dios, porque Dios se le ha revelado a él por medio de todo lo creado, por medio del cielo, por medio de las aves, por medio de la lluvia, por medio del sol, por medio de los árboles, por medio de las montañas, por medio de los mares. Por medio de todo eso, nosotros podemos ver a Dios, y el ser humano no puede decir ¿dónde está Dios? Yo no puedo decir que no hay un relojero o un joyero, porque no lo estoy viendo la joya, estoy viendo el reloj, y me doy cuenta que alguien tuvo que hacer esa joya, alguien tuvo que hacer, no porque no lo vea físicamente, significa que no existe. Dios se ha revelado a la humanidad siempre. Por todos los medios nosotros podemos ver. Hay un canto que se me recordaba y decía, si los vientos te obedecen,
si la mar por ti se calla, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con el agua de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cuál mano todas ellas fueron criadas. De seguro entenderían que sin Dios no existiría lo más bello que en el mundo pueda haber. ¿No ves el agua fluir, con la cual tú sosigas la sed que aprisiona tu boca? ¿O la sombra del árbol del cual te regala descanso? Pues entonces, ¿por qué te preguntas si hay un Creador? Si puedes ver al contar las estrellas que alumbran lo inmenso de un inmenso cielo, si no puedes aceptar que Dios es real, no es un cuento. Él es tan grande que no se puede negar. Yo sé que Él vive, yo sé que Dios vive, yo sé que Él es real. El mundo podrá decir y podrá pensar que Dios no existe y podrán hacer y desviarse. Aquí el libro de Romanos habla que la ira de Dios se deja ver al ser humano porque no han tenido en cuenta a Dios, porque no han adorado a Dios, porque se han alejado de Dios, porque no le han dado gracias. Cualquier persona que usted pueda ver que no conoce a Dios, Dios lo ha bendecido. Porque tiene trabajo, porque tiene riqueza, porque tiene casa, porque tiene el sol que sale en el día, tiene la bendición de Dios, aunque no haya aceptado el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué lo tiene? Porque Dios es real, porque Dios existe, Dios se ha manifestado al ser humano desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación Él se manifestó al ser humano. Si el ser humano no quiere reconocer que hay Dios, no significa que no haya Dios. Si el ser humano quiere decir no hay Dios, no es verdad lo que la palabra de Dios dice y quiere vivir su vida como le pegue la gana y desviarse y vivir en todo el pecado que le acomode, que le agrade, que sus emociones quieran hacer, es su problema. No es porque Dios no exista, no es porque Dios no haya puesto leyes establecidas, no es porque Dios no haya puesto moral, no es porque Dios no haya puesto principios, es porque el ser humano quiere callar y no ver la verdad de Dios. Pero no significa que no es real. El ser humano se ha desviado de una forma tan grande que si nosotros leemos más adelante el libro de Romanos, de todo lo que ha pasado con el ser humano, por no haber tomado en cuenta a Dios, por no haberle dado gracias a Dios, por no haberle reconocido a Dios, si nosotros nos empezamos a leer todo lo que pasa, dice el Señor, nos entregó una mente reprobada. Una mente reprobada donde no se dan cuenta de la situación tan grave que están viviendo. Si nosotros nos damos cuenta y empezamos a leer el libro de Romanos y empezamos a ver el mundo, nos vamos a dar cuenta que el ser humano se ha alejado de Dios y Dios lo ha entregado a una mente reprobada. Y no se dan cuenta que toda la vida que están llevando es una vida desagradable a Dios y que los va a destruir. Y no quieren tomar en cuenta a Dios, y no porque no lo quieran tomar en cuenta, no significa que no van a ser destruidos. Nosotros debemos reconocer a Dios sobre todas las cosas. A nosotros se nos ha sido anunciado ese evangelio que habla los capítulos anteriores, los versículos anteriores. Pablo
el evangelio de poder, el evangelio de transformación, el evangelio que cambia. Jesucristo es el único que cambia la vida de los seres humanos. Jesucristo es el único que puede salvarnos de la ira de Dios. Esto que está pasando no es nada para lo que viene. Esto no es nada para todo lo que está establecido para los seres humanos que no se han arrepentido delante de Dios. Esto simplemente es un principio, dice la palabra de Dios, un principio de dolores. La mujer puede entender eso. La mujer que ha dado a luz empieza a sentir los dolores. Cuando ya el niño viene saliendo es cuando arrecian los dolores, y ahí es cuando sale el bebé. Pero el principio de dolores es esto que nosotros estamos mirando. Ahora imagínense la situación que vendrá después, y Dios quiere salvar al ser humano de esa ira que viene. Necesitamos reconocer al Señor sobre todas las cosas. Y si nosotros se nos ha abierto la luz del evangelio y nosotros hemos visto, ya no nada más creemos en Dios por lo que nosotros vemos a nuestro alrededor de la creación, ya creemos en Dios por el evangelio que se nos ha revelado, ese evangelio de poder. Jesucristo es el evangelio de poder. Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, Jesucristo está a la diestra del Padre, Jesucristo viene de una vez por su pueblo. Ese es el mensaje que nosotros estamos creyendo. Es un mensaje transformador, es un mensaje salvador. Jesucristo quiere cambiar la situación del ser humano, pero si nosotros no reconocemos la condición en la que nosotros estamos, no vamos a salir de la situación. Si nosotros nos estamos hundiendo en lo mismo, dice más adelante Romanos, dice, no solo se gozan con lo que hacen, sino que también, dice, no solo las practican, sino también se gozan con las personas que hacen las cosas. A veces nosotros no queremos darnos cuenta o pasar por alto esta situación que el mundo está viviendo. Nosotros no debemos de pasar por alto. Nosotros como hijos de Dios debemos de darnos cuenta qué es lo que está pasando en este tiempo. El pecado del ser humano ha llegado hasta la presencia de Dios. Como pasó con Sodoma y como pasó con Gomorra, el hombre, no había ni un justo. Pero aquí hay justos que alaban al Señor, y por ellos, por esa misericordia de Dios, la ira de Dios todavía no se desata hasta al ser humano. Pero Dios necesita que nosotros hablemos de esa salvación al ser humano. ¿Por qué nosotros hablamos hoy a la iglesia de esto? Nosotros ya somos salvos. Gracias a Dios que nosotros tenemos ya esa salvación, como les dije ahorita. Gracias a Dios que nosotros tenemos la salvación de Jesucristo. Hemos reconocido nuestra condición, hemos reconocido que estábamos alejados de Dios y hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ¿qué de aquellos que no le han conocido? ¿Qué de aquellas personas que ahorita por esta pandemia, por esta situación se están muriendo sin Cristo? ¿Qué de aquellas personas que están viviendo esa situación y no tienen una esperanza? Han visto a Dios por toda la creación y no van a tener excusa. Pero el evangelio no ha nacido en sus vidas. Nosotros como pueblo de Dios debemos de orar por ellos, debemos de llevarle el mensaje, debemos orar por nuestra ciudad, debemos orar por nuestra nación. Usted vea la condición de la nación, me da tristeza realmente en mi corazón ver la vida de los seres humanos, cómo se desvían, cómo se les hace tan fácil pecar, cómo se les hace tan fácil cambiar su naturaleza que el Señor les dio por una mentira de Satanás. ¿Cómo tan fácil se les hace eso? ¿Por qué? Porque su mente está cegada. No pueden darse cuenta que están mal. Necesita la luz del evangelio nacer en sus corazones. El evangelio de poder, el evangelio salvador. Cuando nosotros hablamos de ira de Dios, también hablamos de salvación. Dios quiere salvar al ser humano de toda esa situación que se está viviendo. Nosotros estamos aquí en esta mañana adorando al Señor, escuchando del Señor, alabando, glorificándolo, sintiendo su presencia de una manera muy especial. Pero hay mucha gente que no
tiene ese privilegio. Hay mucha gente que está enferma, hay mucha gente que está atemorizada, hay mucha gente que está viviendo una situación muy difícil en sus vidas, en sus hogares. Jesucristo es la solución. Jesucristo es la salvación, Jesucristo es el camino. Nosotros debemos de darnos cuenta que aunque nosotros queramos o aunque el ser humano haya querido negar la existencia de Dios, aunque el ser humano quiera justificarse delante de Dios, ningún ser humano va a tener excusa delante de Dios. Ningún ser humano. Dios se ha revelado en todas las áreas, se ha revelado al ser humano. Y hoy se nos ha revelado por Jesucristo y nosotros tenemos esa oportunidad. ¿Por qué no ponemos en esta mañana en nuestro corazón ese sentir, ese dolor, realmente de darnos cuenta de esa condición y pedirle al Señor que abra las mentes de todas esas personas y que la luz del Evangelio pueda renacer en sus corazones? Que Dios se pueda revelar a sus vidas, que tenga misericordia de esta situación, que tenga misericordia del ser humano. ¿Por qué no oramos en esta mañana y le pedimos al Señor que nos ayude? Y le pedimos al Señor perdón si nosotros no le hemos reconocido en todas las áreas de nuestra vida, si nosotros no le hemos dado gloria, honra y gracias por lo que nos ha dado. Y decirle al Señor en esta mañana: Padre, te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre, porque tú siempre te has revelado al ser humano. Tú siempre te has manifestado a la vida de los seres humanos. Has hablado de muchas formas a los corazones, mi Dios. Y nosotros no podemos excusarnos delante de ti porque tú eres amor, porque tú eres misericordia, porque tú deseas la salvación para todo ser humano y siempre estás dando el mensaje salvador, siempre estás tratando de alertar a la vida de los seres humanos, siempre estás tratando de hacernos saber el camino que debemos tomar, Padre. Pero el hombre, el ser humano, nos hemos desviado, Padre. La situación en el mundo, la situación que nosotros estamos viviendo es una situación tremenda. Hay muertes, Padre, hay enfermedades, hay accidentes, hay muchas situaciones, Padre, que se está viviendo hoy en el mundo. Mi Dios, en esta mañana te pedimos que tú tengas misericordia. El ser humano ha desviado su vista de ti. El ser humano ha desviado sus ojos de ti. Y nos hemos volteado, Señor, a ver otras cosas en vez de adorarte, en vez de darte gracias, en vez de adorarte a ti, Señor. Hemos adorado otras cosas. En esta mañana, mi Dios, te pedimos perdón. Te pedimos que tú sanes nuestra tierra. Padre, sana nuestra nación. Sana, Señor, toda esta situación que está viviendo. Nos hemos desviado. Ayúdanos a volver nuestros ojos a ti. Ayúdanos a volver nuestro corazón a ti, Padre. Ayúdanos. Ten misericordia, Padre, de la vida de los seres humanos. En esta mañana, mi Dios, yo te pido que tú obres de una manera especial en cada vida, en cada corazón. Te agradecemos, Padre, en esta mañana por tu Hijo Jesucristo. Te agradecemos por la salvación recibida, ese evangelio que ha sido revelado en nuestras vidas, ese mensaje de salvación. Gracias, porque tu iglesia en ese momento podemos disfrutar de esa salvación, de ese poder. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios. Pero en esta mañana te pedimos por todo el mundo, por toda la situación en el mundo. El hombre, Señor, que se ha desviado de ti. Padre, ten misericordia. Ten misericordia, Padre, de nuestra nación. Ten misericordia, Padre, de México. Ten misericordia del mundo entero, Señor.
Ten misericordia, ayúdanos a entender, ayúdanos a escucharte, ayúdanos a entender que tú estás hablando a la vida del ser humano, tú estás hablando a la vida de cada vida de ser humano, Señor, en esta tierra, en este momento, para salvación. Tú no deseas que ninguno se pierda, sino tú quieres que todos procedamos al arrepentimiento. Padre, en esta mañana te adoramos y te bendecimos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a reconocer nuestra condición y a voltear nuestra mirada a ti. Padre, en esta mañana te lo pedimos y a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo. Gracias, Señor, bendito eres, bendito es tu nombre por siempre. Amén. Gloria a Dios, hermanos.